Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primero de Samuel. Primero de Samuel. Vamos a tener un estudio de un personaje este día de hoy, hermanos. Hemos iniciado, ya habíamos iniciado antes de enseñar sobre las clases de mayordomía. Veníamos aprendiendo sobre personajes y los personajes con letra A. Y hemos estudiado algunos personajes y ahora vamos a continuar estudiando uno de nuestros personajes que también, ¿verdad? Creo que puede ser de conocimiento para nosotros y poder aprender más de este personaje. Vamos a leer entonces allí, hermanos, en Primero de Samuel, capítulo 14 y versículo 50. 14:50, hermanos. ¿Están ahí? Y entonces dice entonces la palabra del Señor en el capítulo 14 y versículo 50, 14:50. Dice: y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Señor, te pedimos que bendigas entonces la enseñanza de su palabra y permita que podamos aprender un poco más sobre este personaje y que podamos conocerle y también aplicar, Señor, esas enseñanzas de su vida, Señor, a nuestras vidas. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido. Amén. Hermanos, pues entonces vamos a aprender sobre este personaje. Probablemente algunos de ustedes ya son un poco familiarizados con este personaje, pero algunos tal vez no lo conocen. Y el propósito es que usted lo pueda conocer mejor. ¿Quién es este personaje? Y bueno, vamos, de eso se trata, hermanos. Porque estos estudios son, hermanos, buenos, porque cuando usted lee la Biblia y va leyendo la palabra de Dios, se encuentra con un personaje ya. Y si ya lo ha estudiado, entonces ya sabe, como que su mente, se abre su mente y dice: oh, ya sé quién es él, quién era este, quién es este, quién, ¿ok? So de eso se trata. Vamos a aprender algo hoy sobre Abner. Entonces, hermanos, este personaje era general del ejército de Saúl y que tuvo mucho que ver con la vida de David. De nuestra lección de hoy, entonces aprenderemos la importancia de pensar en lo justo antes de lo más conveniente. Y este personaje nos enseña mucho de eso. En el principio, hermanos, ahí tenemos, hermano, verdad, que usted pueda subrayar y apuntar, verdad, los espacios ahí para que usted agarre la información. Amén, hermanos. Su principio, su nombre significa padre de luz. Eso es que es Abner, es un buen nombre, ¿verdad? El significado es algo bonito y tiene mucho significado. Así es que usted puede, ¿verdad?, escoger ese nombre, si algún día pueda ponerle aún su hijo Abner, ¿verdad? No es muy mal, no es mal nombre y su testimonio es muy bueno, ¿verdad? Su procedencia. Pues vea usted, como nuestro pasaje leído, 50 y 51, encontramos un poco de información de él. Dice el 50, hermanos, dice que, vea usted, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hijo de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner. ¿Hijo de qué? Dice, ¿quién era hijo de quién? De Ner, y era, dice, tío de Saúl, ¿ok? Porque, y luego dice, Cis, padre de Saúl, ¿ok? Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Entonces vamos a ver aquí un poco entonces. Aquí tenemos en la, ¿cómo se llama? Tenemos arriba Abiel y abajo tenemos a la izquierda Cis y luego Ner a la par, Saúl y Abner. ¿Significa eso qué? Era hijo de Ner, que significa luz, lámpara. Ner era hijo de Abiel, que significa Dios es mi padre, y Abiel era padre de Ner y de Cis, que significa arco. Entonces,
Cis era padre de Saúl. Entonces Abner era ¿qué? Primo de Saúl. ¿Se había dado cuenta antes de eso, hermano? Ustedes que conocían, ustedes que alguna vez han leído la Biblia, eran parientes, ¿okay? Eran primos, ¿okay? Entonces vemos ahí, hermanos, eso era qué tremendo, ¿verdad? Eso que es importante, ¿verdad? Esa posición que tenía él, ¿no? Esa posición grande de rey, y ahora tener a un pariente cercano, ¿verdad? Lo peor que puede suceder, hermano, es que tu pariente cercano no esté contigo. Y si alguien podemos confiar es algún pariente cercano, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo sé que a veces cuando hay una posición como de presidente, gobernador, pastor, todas esas posiciones son posiciones muy criticadas. Y algunos prefieren, no sabes qué, mejor conmigo no cuentes, ¿verdad? Y quizás por eso también si se dan cuenta, la primera presidencia que tuvo el presidente Trump, toda su familia estaba metida en su gabinete. Pero ahora, si se dan cuenta, no hay nadie ahí. ¿Qué será? Pues es que no es tan bonito estar después de estar en una posición así y ser atacado de una manera tremenda, ¿verdad? Pero cuando tú estás en una posición, constantemente estás siendo atacado y no muchos quieren estar ahí. En este caso, hermanos, este hombre, ¿verdad?, escogió a Ner, pero probablemente no era porque era su familiar, era un buen hombre, era un hombre valiente, ¿verdad?, un hombre con buenas características, ¿sí? Entonces vemos, dice que era, en el versículo 50, ahí nos dice que era general del ejército de Saúl. Se dice que como general pues tenía una buena posición, y entonces encontramos ahí en el capítulo 20, si alguien me lee 20, 21 al 25. Si usted me lee el capítulo 20, versículo 21 al 25. ¿Quién lo va a leer? Capítulo 20 de 1 de Samuel, 1 de Samuel, 20, 21 al 25. Sí, es el capítulo 20. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Entonces lo que quiero que vean ustedes allí, hermanos, es que dice que en el lugar donde se sentaban, vemos la posición que tenía los líderes, los hombres más cercanos de Saúl. Dice que el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y luego Jonatán, que ese era hijo de Saúl, vemos aquí que también él estaba ahí. Se dice, se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. ¿Dónde se sentaba? Al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Bueno, ese lugar vacío se quedó porque pues David no llegó a sentarse ahí. Ahora, si usted lee todo el contexto, cuál era la razón por la cual David no se llegó a sentar, es que pues Saúl quería matar a David. Y en esa ocasión David pues veía que las cosas estaban muy difíciles. Y él dijo, pues yo mejor no voy, me voy a esconder. Pero como no estamos hablando de la vida de David, no vamos a enfocarnos más en eso. Estamos viendo
al personaje Abner. Nos vemos ahí entonces que se sentaba a la mesa del rey. Y vemos, hermanos, qué posición, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién no quiere estar en ese lugar? ¿Verdad? Y como también, hermanos, ¿se acuerdan cuando los discípulos llegaron y pidiéndole una posición o las mamás de los discípulos le pidieron una posición a Jesús? Señor, dice, permita que mis hijos, uno se siente a la izquierda y otro a la derecha, porque eran posiciones pues muy buenas, ¿no? Y entonces, y bueno, lo tremendo es que solo se puede anhelar algo así, pero luego los problemas o las dificultades que pueden llegar por tener esa posición, no muchos lo quieren. Entonces, hermanos, aquí tenemos a Abner. Dice que pues como general, hermano, como un buen soldado, como un buen militar, su responsabilidad era cuidar a Saúl a donde quiera que iba. Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 26. Si usted más adelantito, en capítulo 26, dice el versículo 5. Vamos al 26. Y dice el versículo 5: y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David al lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, el pueblo estaba acampado en derredor de él. Ahora vemos aquí, hermanos, que recuerde de que aquí, en este tiempo, David andaba huyendo de Saúl. Y entonces se dio cuenta David que Saúl andaba por ahí acampando con su ejército. Y entonces vemos aquí, dice que se levanta David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y vemos ahí que ahí David dice que mira el lugar donde dormían Saúl, y luego ahí ve cerquitita Abner, hijo de Ner. O sea, estaban juntos, estaban ahí. ¿Por qué? Porque era su general. Era el que lo estaba cuidando, era el que estaba ahí para proteger a su rey. Y entonces, hermanos, vemos el versículo, si usted sigue, no vamos a leer toda la historia, pero para agarrar un poquito más de información, leemos el versículo 14, y dice la palabra de Dios, el versículo 14, hermanos, al 16, y dio voces, dice David, al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David, Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey de tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Entonces resulta, hermanos, que David entró al campamento. Dios permitió que Saúl y su ejército les diera como un sueño tan profundo, de aquellos sueños, hermano, de que te pueden ir a mover y no despiertas, ¿verdad? Y bien profundo, hermano. Y David entró calladito y le quitó su lanza, su espada y su vasija y se fue. Y en esa ocasión, hermanos, si leemos la historia, le dicen, pues ahorita Dios te lo entregó, ejecútalo, mátalo. Y David no quiso. David era un hombre leal, un hombre de respeto. Dice, ¿cómo voy a hacerle algo al ungido de Jehová? Él siempre veía a Saúl, aunque lo perseguía, él decía, él es el ungido de Jehová. Entonces, en lo que estamos viendo aquí, hermanos, que era la responsabilidad del general, de su general, Abner, cuidar a Saúl a donde quiera que iba. Pero bueno, hermanos, aquí vemos que Dios permitió todo esto para enseñar de que Dios estaba con David. Entonces vemos dice que este general tenía una tremenda influencia. Fue muy importante en los tiempos de Saúl. Nos dice en 1 Samuel, en el capítulo 17, alguien me lee el 55 al 57, por favor.
capítulo 17, 55 al 57. Primero de Samuel 17, 55 al 57. ¿Quién lo tiene? Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Ok, tremendo aquí, hermanos. Aquí vemos ustedes conocen la historia, ¿verdad? Aquí estaba el ejército de Israel y estaba el ejército de los filisteos y estaba Goliat que constantemente los desafiaba y les decía: si hay un hombre valiente, ¿verdad?, que se enfrenta a Goliat y lo venciere, entonces pues nosotros somos sus siervos. Y si Goliat los vence, ustedes llegan a ser nuestros siervos. Y nadie llegaba, hermano. Ni Saúl, que era el rey, nadie. Y ahí fue donde David llegó y se paró y venció a Goliat. Y dijo que en el nombre de Jehová. Y él vino en el nombre de Jehová y le quitó la cabeza. Cuando sucedió aquello, encontramos ahí que Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo. Y dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es ese joven? Y Abner respondió: ¿de quién es hijo ese joven? Vive tu alma, dice, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Aquí vemos que el rey, hermano, está interesado en saber quién es David. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, dice, y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces vemos aquí, hermano, la influencia de este personaje, de Abner, que fue importante en los tiempos de Saúl. Lo vemos ahí, hermanos, él saliendo, el rey tomándolo en cuenta, llamándolo: ve a hacer aquello, ve a hacer esto, haz esto otro, y vemos ahí involucrado en todo eso. Investiga quién es ese joven, investiga quién es ese, y este es un tremendo mensaje, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué testimonio de David, ¿verdad? ¿De quién es ese hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Hermanos, nuestros hijos hablan mucho por nosotros. Y hermanos, en el caso de David, pues David le dio un nombre a su familia, Isaí. Y la vemos ahí, hermano, como vuelvo a repetir, no estamos hablando sobre la vida de David, en su tiempo lo vamos a estar viendo, pero vemos aquí, hermanos, que entonces su posición era general del ejército de Saúl, se sentaba a la mesa del rey, cuidaba a Saúl a donde quiera que iba, su influencia fue muy importante en los tiempos de Saúl. Vamos a ver un poco acerca de su participación de Abner. Dice en el capítulo 2, alguien me lee 2 de Samuel. Ahora vamos a ir a 2 de Samuel, hermanos, y vamos a leer 2 de Samuel 2, 8 al 10. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo? 2 de Samuel 2, 8 al 10. Versículo 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Mire, hermano, y aquí ya estamos viendo ya después de que Saúl ha muerto. Aquí ya es un tiempo en que después de que Saúl ya es muerto en batalla, el hijo de Saúl ha muerto, Jonatán, el gran amigo de David, él ha muerto también. Y entonces, hermanos, ahora pues solo su general se queda. Y ahora Dios está comenzando a cumplir la palabra que él le hizo, la promesa que le hizo a David.
Dios ya comienza ahora a poner a David en el trono. Ahora David ya va a comenzar a gobernar. Pero vemos aquí, hermanos, algo que sucede. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios ahí entonces en el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército, dice Saúl, toma entonces a Isboset, hijo de Saúl, era uno de los hijos de Saúl, y lo llevó, dice, a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Lo puso como rey. Y dice, ahí nos dice la edad que tenía este Isboset, de 40 años, que dice que comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Entonces vemos aquí entonces ahora David está nada más reinando a los de Judá, y luego Isboset está gobernando ahora a todas las otras tribus. Y vemos todo, ¿por qué? Porque bueno, ahí está el general todavía ayudando un poco a que se mantenga el gobierno de Saúl, a que se mantenga ahí. Ahí está entonces, él fue quien lo puso a Isboset, ¿verdad? Por nada más 2 años. Y luego en el 2 fue quien propuso, en vez de chocar las tropas con las tropas de David, ¿verdad? Y entonces de Joab, que era el ejército de David, entonces ellos eligieron 12 hombres de cada lado, pero pues no funcionó. Tristemente hay una mortandad tremenda. Nos dice ahí la palabra de Dios que en una ocasión ellos iban ahí, ¿verdad? Se enfrentan los 2 ejércitos, ¿verdad? Porque David tenía sus valientes y Saúl tenía sus valientes, y ahora esa guerra continuó, ¿verdad? Esa guerra continuó entre de ellos, y luego vemos que se encuentran ellos y ahora van a pelear, ¿verdad? Van a pelear el mismo pueblo de Israel, nada más que los que están con David, ¿verdad? Los de Judá y los otros de otras tribus están ahí enfrentados y ahora van a pelear. Pero bueno, ocurre la idea, vea usted, y de quién es la idea esa. En el capítulo 12, versículo 14, vea usted que dice: y dijo a Abner, él toma la iniciativa y le dice a Joab. ¿Quién era Joab, hermanos? General, también era otro general, pero era general del ejército de David. Entonces, para que usted entienda quién es Joab, en su tiempo lo estudiaremos. Dice, entonces vemos, levántense ahora los jóvenes y maniobren, dice, delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno se echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a unas, por lo que fue llamado aquel lugar el Catasurim, el cual está en Gabaón. Y la batalla, dice, fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Dios les dio la victoria a los siervos de David. Pero vemos aquí entonces, hermanos, ahora va a suceder algo tremendo. En aquella ocasión, después de que hubo cayeron estos hombres, esos 12 hombres, tanto de un lado como del otro lado, se comenzó la guerra, pues comenzó el pleito, y luego, hermanos, se hizo aquel día una tremenda mortandad. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en el capítulo 12, versículo 18, vea usted, vamos a leer el 18, dice que ahí fue quien, el versículo 18 al 23 dice, estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Dice, Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos,
pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Triste, ¿va? Por eso no es bueno ser cerrado, hermanos. Amén. Le dice, no, allá va aquel corriendo. Ya se pueden ustedes imaginar Abner corriendo a toda velocidad y corriendo, porque era un general, era un guerrero. Él pudo haberse parado y pelear y sacar su espada y vamos a pelear aquí ahorita, y de seguro que era un hombre valiente, era un soldado, pero él dice: es mejor correr. Y él va corriendo, Abner va corriendo y medio da vuelta y: ¿quién eres? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y le dice: yo soy Asael. Dice: ¿no eres tú hermano de Joab? ¿Por qué me estás siguiendo? No, apártate, agarra otro y ve, agarra sus cosas pero no me sigas. Porque ¿qué haría yo si te voy a hacer daño? ¿Cómo voy a ponerme yo enfrente ahora de Joab, el ejército de él? Está en una situación difícil, hermano. ¿Por qué no le quiere hacer daño al hermano de Joab? Pero el otro está enfocado en querer hacerle daño. El otro lo quiere matar, lo quiere destruir. Y bueno, pues no le quedó otra. Y ustedes ven ahí, lo terminó matando al hermano de Joab, general del ejército de David. Desde ese día las cosas ya no fueron igual. Hermanos, dice la palabra de Dios entonces ahí que fue quien mató a Asael, hermano de Joab, en defensa propia. No lo quería hacer, pero lo tuvo que hacer. Lo vemos ahí, hermanos. Más tarde, porque recuerde que fueron 2 años nada más que estuvieron aguantando el ejército de Saúl y entonces con David, y luego sucedió algo aquí, pero pues todo venía de Dios, hermano. Luego vemos ahí en 2 de Samuel 3, 8 al 9, vea lo que pasa más adelante, cómo esto sigue mostrándose mejor para David. En el capítulo 3 y versículo 8 dice la palabra de Dios: y se enojó, dice, vamos a leer del 6, hermano. Dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. En otras palabras, le echaba ganas. Él seguía peleando por lealtad. Él seguía peleando porque pues eran sus parientes. Él seguía peleando y él seguía aguantando. Él seguía siguiendo el ejército, seguir adelante. Y había ahí entonces, dice, tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y no, hombre, mejor ni le dijo eso. Con esto, hermano, colmó todo. Con esto que este hombre lo está acusando, haberse llegado a su concubina de su padre, se enojó Abner. Y se enojó tanto, hermanos, en gran manera. Dice que se enoja por las palabras de Isboset. Y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mi mano, dice, en la mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios y Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, de Dan hasta Berseba. Y sigue leyendo, hermano, veamos, para comprender la historia. Y él dice: no pudo responder palabra a Abner porque le temía.
Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Behurim, y le dijo: Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo que procurabas que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Como ustedes pueden ver aquí, hermanos, Abner fue el quien ahora hace pacto con David. Las cosas estaban mal. Ya 2 años gobernando allá con la mayor parte de gente está Isboset, el hijo de Saúl, y David nada más con Judá. Pero ahora llega el tiempo de que Abner ahora hace un pacto con David y le dice: ¿sabes qué? Ahora voy a hacer un pacto contigo y voy a hacer que todo Israel tú puedas gobernar. Y así fue como hicieron ese pacto. Y vino él y entonces traspasó en las manos el reino a David. Entonces vemos ahí, hermanos, pero las cosas siguieron. David lo quería mucho a Abner. Llegó a ser muy querido por David. Ahora es triste, pero en el capítulo 3 y versículo 27 encontramos, hermanos, cómo murió él. Vemos ahí cómo muere, la forma en que él muere. En el capítulo 3 y versículo 37 dice la palabra de Dios ahí, vea usted, hermano. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. Pero vemos aquí, hermanos, en el capítulo, vamos a ver aquí, 3:27. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Entonces vemos aquí en el versículo 37, y aquí vemos, hermanos, que Abner ha muerto. Pero vemos ahí, hermanos, la triste realidad, que si usted lee todo aquí desde el capítulo 22, dice: y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo a gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo habían despedido y él se había ido en paz. Y luego llegó Joab, dice: llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Ahí llegan los chismosos, mire, hermano. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Pueden ver un poquito, hermano. David era un hombre muy inteligente y era un hombre tranquilo. Pero Abner era un hombre de esos que no se podía hablar con él. Era una persona que se cegaba totalmente. Ese Joab era un hombre muy, muy cerrado, él estaba amargado, pues él estaba amargado en contra de Abner, porque pues había matado a su hermano, aunque no lo había hecho a propósito, en defensa propia. Pero ahora Joab está molesto y le dice: ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, le dice, y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber
todo lo que tú haces. Eso era lo que él pensaba. Y salió Joab de la presencia de David molesto. No dice la Biblia ahí que salió molesto, pero ya se puede usted imaginar que Joab está molesto. Él inmediatamente envía mensajeros. Ahora él está tomando sus manos, sus decisiones en base a su enojo, en base a su propia decisión. David no le está diciendo haz algo. David simplemente recibió a Abner, hizo pacto con él, y ahora Joab está molesto, hermano. Está molesto, y luego sale y envía mensajeros tras Abner, los cuales, dice, le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Lo está haciendo a las espaldas de David. Eso es peligroso cuando alguien comienza a hacer cosas a las espaldas del líder. David no se da cuenta de lo que está pasando, pero Abner Joab tiene un corazón malo. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, dice, le hirió por la quinta costilla y murió. Hermano, y cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. Qué maldición que le dio. Hermanos, aquí vemos una maldición fuerte en contra de Joab. Se molestó David por lo que había hecho. Ahora vemos ahí que ahora David maldice a Joab por lo que hizo. Versículo 28 y 29 dice: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Una maldición fuerte de parte de David hacia Joab. Entonces vemos aquí la participación entonces de este personaje. También fue, hermanos, quien recibió honra y duelo por parte de David. Vea usted cómo lo honra David en el capítulo 13 y versículo 30. Dice: Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gedeón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos, dice, de cilicio, y haced duelo, dice, delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Hacer duelo por un personaje era algo honroso, algo grande. Y David lo hizo por Abner. Era un buen hombre. David ordena a Salomón. Ahora vea usted, hermano, cómo termina esta situación. Ahí en el Primero de Reyes 2, vamos a ir a Primero de Reyes. Y alguien me lee Primero de Reyes 2, 5 al 6. Si puede leerme Primera de Reyes 2, 5 al 6, ¿quién lo tiene? Lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramó en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Okay. Entonces David le está ordenando a su hijo Salomón qué debe de hacer con este personaje, Joab. Ordena a Salomón que vengue la sangre de Abner. Y eso fue lo que pasó. Usted en otra ocasión leeremos y aprenderemos un poquito sobre la vida de Joab y vamos a ver cómo él termina.
cómo él termina su vida. Era un hombre rebelde, hermano. Le causó muchos daños. Sí, fue un tremendo general del ejército de David, pero le causó muchos daños a David. Ya para terminar, hermano, vamos a ver su proceder de este personaje, Abner. En 1 Samuel 26, 14 al 26 vemos, hermanos, que nos describe la palabra de Dios ahí. 1 Samuel 26, 14. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 14, el capítulo 26, versículo 14, hermanos, hasta el 16. Vamos ahí, hermanos. 1 Samuel 26, 14. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Entonces vemos aquí su proceder. Abner era un hombre valiente, hermanos. Era un hombre valiente. Y por eso estaba al lado del rey. Por eso estuvo ahí siempre al lado del rey. Podemos ver de que era un hombre valiente. Pero hay algo más. En el capítulo 13 y versículo 7 de 2 de Samuel. Capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 7, hermanos. 3:7 dice, el versículo 3, 7 y 8. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo a Isboset, a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Y aquí vemos, hermanos, que Abner era un hombre de dignidad. Un hombre de dignidad. No solo valiente, ahora es un hombre de dignidad. Y nos dice también ahí en el capítulo 13 y versículo 38, hermanos, que era un hombre grande. Un hombre grande. En segunda de Samuel, en el capítulo 13 y versículo 38. Nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 30, versículo 38 dice: también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Para David era un príncipe y grande, tenía grandeza, personaje, tremendo hombre de Dios. Y luego, hermanos, ahí en el capítulo, en 1 de Reyes 3:21, podemos ver ahí también 1 de Reyes 3:21. ¿Quién lo tiene, hermano? ¿Lo puede leer? 3:21. Cuando yo me levante de madrugada para dar Primera de Reyes, ¿verdad? Sí, es Primera de Reyes, 2:31, perdón. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Jehová ha derramado injustamente. Injustamente. Solo lo mataron injustamente. No merecía este hombre ser así, muerto. Era un hombre, de acuerdo a lo que David está diciendo, era un hombre justo, era un hombre bueno. Era un hombre, imagínense, si no hubiera sido ese tipo de hombre, David ni siquiera, es más, David nomás lo hubiera mandado, entiérrenlo. Es más, ni lo hubiera mandado a enterrar.
pero David lo hizo bueno. David reconocía que era un buen hombre. Entonces, hermanos, en el versículo 32, también nos dice en el capítulo 12, versículo 32, ahí mismo nos dice ahí, vea usted, en versículo 32, 2:32. Vamos ahí, hermanos. Primero de Reyes 31 y 32. Y Jehová hará volver a su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. O sea, como pueden ver, este texto no solo fue a Abner a quien lo mató así, sino también fue a otro hombre, ¿verdad? Aquí, como ustedes ven ahí, Amasa, otro gran hombre que él cometió el gran error, ¿verdad?, de ir y matarlo. Así es que Abner, hablando de Abner, era un hombre valiente, un hombre de dignidad, un hombre grande, un hombre justo. Era un hombre mejores, dice. Era mejor que Joab. Mejor que Joab. En el aspecto, hermanos, Joab fue un buen hombre. Bueno, en el aspecto de que muchas cosas se hicieron buenas. Fue a la guerra, pero cuando se trata de comparar, David lo comparó y dijo: este es mejor que Joab. Entonces, la lección que nos da este hombre, hermanos, es su firme deseo de hacerlo lo correcto, lo justo. Abner era aquel que pensaba en que era lo justo, antes de pensar que era lo que más convenía. Necesitamos hombres y mujeres y cristianos de esa manera. Hermanos, así es que hemos aprendido un poco acerca de este personaje, y espero de que pues haya sido un poco de conocimiento para usted. ¿Quién era Abner? A ver, ¿quién era Abner? General del ejército. ¿De quién? De Saúl. A ver, ¿qué más me puede decir de él ahora? Levante la mano si usted va a decir algo. Era hijo de Ner, hermano Abigail. Muy bien. ¿Qué más aprendió hoy acerca de Abner? Primo de Saúl. Amén. ¿Qué más? Muy bien, hermano. ¿Qué hizo con respecto a su proceder de él? Hizo pacto con David. Amén. Hizo pacto con David. ¿Qué más? Ahí lo dejamos entonces. Ahí lo dejamos. Amén, hermanos. Señor, ayúdanos a poder seguir aprendiendo más y más de tu palabra, y permita de que estos personajes también que los estudiamos puedan ser de bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, por los hermanos que han llegado.